bienvenidos a este conversatorio que es parte de los eventos que organiza la División y la MAP como parte de los espacios que queremos ofrecer, ¿no? en los programas para discusión de temas que consideramos que son importantes para toda la comunidad, ¿no? Especialmente para los estudiantes de la maestría y el doctorado. Y nos acompaña y quiero agradecerle mucho que esté aquí esta tarde el maestro Manolo Reynó, que va a llevar esta discusión. Muy brevísimamente les comento que el maestro Reynó es licenciado en Relaciones Internacionales por la London School of Economics y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Tiene alrededor de una década de experiencia en el sector público y se ha desempeñado como funcionario en el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Oficina de la Presidencia. Actualmente trabaja con empresas internacionales de diversas industrias, como defensa y tecnología, que están interesadas en el mercado mexicano. Y bueno, la intención de invitar al maestro Reynó pues, es precisamente que nos comparta la experiencia que tiene en el sector público, específicamente en el tema de educación. Entonces, muchas gracias, Manolo, bienvenido. Y bueno, pues. Muchas gracias por la... ¿Me escuchan así o es para la grabación? Es para la grabación. Ok, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Es un gran gusto estar aquí. Gracias por la invitación, a ti, a Rodrigo, a todos. Ahorita estaba tratando de hacer cuentas, yo creo que hace 5 años que no venía al cine. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí. Tengo muchos recuerdos muy gratos de esta institución. Yo no estudié aquí, pero tengo muchos amigos, excompañeros, muchos de ellos funcionarios muy destacados que han egresado de aquí. Estoy seguro que muchos de ustedes ahí terminarán o regresarán si es que ya han estado ahí. Me tocó en alguna ocasión participar en un seminario que organizaba conjuntamente con la Universidad de Yale, entonces supongo que alguna mini afiliación con el CIDE sí tengo. Déjenme empezar por decirles que no quiero que sea esto. Esto no es una discusión política, ni en general sobre este gobierno, ni en lo particular sobre la política educativa de este gobierno. Si quieren, luego les invito a una cerveza y con mucho gusto les doy mis opiniones. No estoy diciendo que no sea una discusión interesante, pero no creo que sea el momento para tenerla. Que sí quiero que sea esta discusión. Tienen aquí en el CIDE y en otros lados gente que se dedica al estudio de la política educativa, que saben mucho más que yo y les podrán dar listas de lectura y opiniones mejor fundadas y datos más recientes. Lo que yo vengo a ofrecerles, y creo que les puede ser útil, en algún momento he estado donde están ustedes, es cerca de una década de experiencia de haber estado en el gobierno en diferentes oficinas, con diferentes responsabilidades y tareas, y lecciones que tuve la oportunidad de aprender, que creo que son útiles cuando uno está pensando la política pública desde un escritorio o una biblioteca. Probablemente no haya nada de lo que les diga que sean cosas así revolucionarias, pero sí hay matices que son importantes, que cuando está uno pensando de manera muy intensa en la parte técnica y cómo diseñar muy bien una política pública, vale la pena recordar cómo matizarlo y ponderarlo con algunas consideraciones ya de la vida real. Como alguna vez dijo el gran Mike Tyson, everybody has a plan until they get punched in the face, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría hacerles algunas preguntas que pueden sonar bobas, pero para que las vayan teniendo en mente a lo largo de la discusión y luego regresaremos a ellas. La primera es, ¿para qué están estudiando esta maestría? No por qué, hay muchos caminos y razones por las cuales llega uno, sino ¿para qué? Ya están en ella. ¿Alguna idea o ideas tendrán un plan muy concreto de qué quieren hacer? Y la segunda es que esperan lograr con sus trabajos de investigación o con las áreas que les interesan, concretamente, más allá de entregar un buen trabajo y egresar. ¿Qué quieren lograr con ello?
si están pensando en que quieren pues sí, conseguir trabajo, o incluso están pensando en incidir en algún área que les importa mucho, o contribuir a resolver una problemática que les parece muy importante en el país o en el mundo, les haría las siguientes preguntas. ¿Qué significa eso? Incidir o contribuir a resolverlas. Incidir en qué, exactamente, en qué proceso, en quiénes, en qué personas y de qué manera. Si están pensando en incidir en procesos de toma de decisiones, insistiría, ¿quiénes son esas personas que toman esas decisiones? Y de manera más general, ¿cómo se pueden solucionar ese tipo de problemáticas complejas? Entiendo que tenemos más o menos 2 horas, entonces vámonos rápido, pero antes de empezar me gustaría, si es posible, que hagamos una vuelta de presentación muy rápida, porque me hicieron favor de pasarme la lista de los trabajos de investigación de algunos de ustedes, pero al final no sé bien quiénes llegaron, y si me pueden decir muy rápido, nombre, edad, de dónde vienen, si son de la Ciudad de México o de algún otro estado, qué carrera estudiaron, si tienen experiencia laboral, sobre todo en el gobierno o el sector público, y fundamentalmente cuál es su proyecto de investigación o qué les interesa. 1 minuto nomás cada quien. Vamos a hacer esta ronda de presentación, luego yo me echaré mi rollo, les voy a platicar un poquito de mis experiencias, haciendo énfasis en mi paso por la Secretaría de Educación Pública, no porque me considere yo un experto educativo, pero porque es, creo yo, un muy buen caso de estudio en donde me tocó vivir en carne propia, como todo el caminito desde cuando empieza uno a pensar una política pública hasta tener la oportunidad de estar tratando de implementarla, y un poquito todos los retos que me tocó enfrentar, otra vez como un caso de estudio para que ustedes vayan pensando qué de esas lecciones les son o no relevantes en las cosas que ustedes están investigando, pensando o no. Les adelanto que al término de eso, podrán interrumpanme en el momento que sea si tienen alguna duda o pregunta, pero después de eso me gustaría que cada uno de ustedes hiciera alguna pregunta o reflexión, tratando de tomar algunas de las lecciones. Al final citaré una lista de aprendizajes que yo hice, y traten un poquito de pensar cuáles de esas reflexiones podrían aplicarse a alguno de los temas en los que están trabajando. Entonces tienen 1 hora y cuarto para ir pensando. Se los aviso para que las puedan ir apuntando si en algún momento les surge una buena reflexión. Y ya ahí tendremos un ratito al final para platicar de lo que se les ofrezca, alguna duda o lo que haya. Así es que si quieren, empezamos. Bueno, mi nombre es Nick, tengo 38 años. Sí, mi nombre es Nick, tengo 38 años. Tengo ya 8 años de experiencia trabajando en el gobierno federal, sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Comisión Federal de Competencia Económica. En la Secretaría de Desarrollo Social me encargaba de las estadísticas del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras. Y en la Comisión Federal de Competencia Económica era asesor de comisionado y de presidencia. Y también he trabajado como becario de investigación en la UNAM y en el COLMES. Y mis temas de interés son la regulación y la competencia económica, sobre todo, que es donde tengo más expertise, pero estoy abierto, digamos, a aprender de otras áreas. Estoy muy emocionado de aprender de todos mis compañeros. No sé qué otra cosa. No, nada más para un poquito ubicarnos. Hola, mi nombre es Sandra, tengo 32 años, soy de Guadalajara y estudié químico farmacobiólogo. Todavía no he comenzado ni tengo bien formulado qué es lo que quiero trabajar, pero las áreas que me interesan es salud mental y la regulación farmacéutica. Son las 2 cosas que me gustan más. Hola, mi nombre es Brenda, tengo 28 años, estudié Relaciones Internacionales, tengo experiencia en el sector gubernamental. Mi último trabajo fue como subdirectora de Asuntos Multilaterales en la Comisión Nacional de Vivienda, y de ahí el interés de mi tema de investigación, que es la política de vivienda, específicamente la producción social de vivienda asistida. Hola, mi nombre es Ana, tengo 28 años.
Soy de aquí de la Ciudad de México. Estudié psicología. Estuve un tiempo trabajando en la Secretaría de Trabajo en el área de capacitación. Fue un periodo corto, pero bueno, lo que me interesaría a mí enfocarme es en salud mental, justamente porque ha habido mucho aumento en varias problemáticas de ese estilo y no hay mucho trabajo al respecto, ¿no? Entonces, Roberto. Roberto Vargas, 31 años. En los últimos 6 años he sido asesor económico de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía. También fui miembro del enlace legislativo de la Secretaría de Economía con el Congreso de la Unión como analista de impacto de iniciativas de políticas, iniciativas legislativas. Jefe de departamento en la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda, encargado de labores de transparencia presupuestaria y datos abiertos. Becario en la Auditoría Superior de la Federación, donde auditamos programas de difusión, programas a cargo de la SEP, en difusión y creación de contenidos. Soy economista de la FES Acatlán y mi tema de investigación ahora es las capacidades de la Centro de Estudios de Finanzas Públicas para influir en el proceso legislativo, y mi línea de investigación ontológica, para toda la vida espero, si es que me da de comer, es finanzas públicas y proceso presupuestario. Gracias. Y ahora, sí, evidentemente les toca con ese micrófono. Gracias. Hola, yo me llamo Luis, tengo 25 años, soy de Oaxaca y laboré un periodo muy corto en un municipio de Oaxaca, en el área de cultura. Los temas que me interesan son los de desigualdad en general. Hola, mi nombre es Alejandro, tengo 29, soy filósofo por parte de la UNAM y en el sector público me desempeñé como profesor a nivel bachillerato del Bachilleres 1 y precisamente mi línea de investigación es educación. Ahorita como que estoy un poquito acotando, pero me está agradando bastante el tema de desigualdad educativa. Entonces, Buenas tardes, soy Víctor Butrón, tengo 31 años, estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y de mi experiencia profesional relacionada con el sector público, trabajé en relaciones públicas, vinculando empresas multinacionales con el gobierno, por ejemplo Intel, con la Secretaría de Comunicación, etc. Y mis temas de investigación principalmente son dos, es corrupción y los servicios profesionales de carrera. Buenas tardes, yo soy Irving, tengo 25 años, estudié Economía en la Facultad de Economía, no tengo experiencia en el mercado laboral y tampoco en el sector público. Los temas que me interesan son las finanzas estatales y como nuestro compañero Luis Roberto también estoy muy interesado en los temas de finanzas públicas, presupuesto, y pues estoy intentando encontrar algún tema que pueda desarrollar aquí en la maestría. Hola, buenas tardes, yo soy Fernando Galicia, tengo 28 años, soy de aquí de la Ciudad de México, soy economista. Experiencia en el sector público, estuve un periodo muy corto en el Belisario Domínguez haciendo investigación sobre finanzas públicas, y los temas que a mí me interesan investigar y son los temas que he trabajado son política social y regímenes de bienestar en México y Latinoamérica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo Luna, yo soy del estado de Querétaro, yo estudié la licenciatura en criminología. Está parado. Okay. Sí, lo apagué, pero sube igual. Si quieres, mejor nos íbamos con este. Tratar de dejarlo un poquito. Tengo alrededor de 5 años de experiencia en el servicio público. He trabajado sobre todo en gobiernos municipales. Trabajo sobre todo en áreas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Ahí me he desempeñado tanto en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como en la Secretaría de Desarrollo Social.
y pues básicamente mi trabajo ha sido la parte de asesoría técnica, y pues los temas de investigación que tengo pues están orientados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, organizaciones policiales y sistemas penitenciarios. Buenas tardes, yo soy Alejandro, estudié Economía en UNAM, soy de Oaxaca, tengo 23 años y mis temas de interés son política social, bueno, enfocados en la pobreza y en la desigualdad. Hola, buenas tardes, yo soy Miguel, soy economista por UAM Xochimilco, no he tenido experiencia laboral en el sector público, solamente he sido becario en un proyecto de UAM Xochimilco, el profesor. Mis temas de interés son la política económica y el efecto que tiene en la política social y la política social en concreto. Hola, mi nombre es Diana Ortiz, soy de Puebla, estudié Relaciones Internacionales en la UNAM y trabajé como, no sé, 5 años en consultoría, proyectos de consultoría, sobre todo con gobiernos estatales, y mi trabajo es precisamente aprendizaje organizacional de los gobiernos estatales durante el periodo de la pandemia, porque me interesa comprender más cómo fueron estos procesos de adaptación, sobre todo en lugares donde hay escasez de recursos. Hola, Christopher Romero. Experiencia, trabajé aquí un ratito, administrativo, entonces cuenta como experiencia federal. Soy comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación. Mis temas de interés son encaminados a la educación, precisamente en este momento temas de acceso a nivel superior y cómo se logra acceder a ese nivel superior, y parte en la movilidad social que puede contribuir este acceso al nivel superior. Entonces, por allá. Y gracias. Pues nosotros somos, bueno, yo soy estudiante de licenciatura de segundo semestre en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. No tengo experiencia laboral aún. Qué bueno. ¿Algún tema o interés? También me interesan los temas de desigualdad y feminismos en Latinoamérica principalmente. Hola, yo soy Carlos, igual soy del segundo semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de aquí. Igual de tema, pues sí, me interesa muchísimo la política educativa y la parte del Poder Judicial de la Federación y cómo influye en la democracia en México. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher, alumno del segundo semestre de la MAP. Bueno, yo estoy muy interesado en política social. Hola, yo soy Brian, soy también estudiante de segundo semestre de la MAP y bueno, en general el tema de educación me parece importante que estudié psicología. Yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la FES Acatlán de la UNAM y una especialización en análisis político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ok, bueno, pues muchas gracias. Más o menos algunos de sus perfiles ya me los habían pasado. Son diversos, pero también hay claramente cosas que hacen que todos estén aquí sentados en esta mesa y en esta institución. Y espero que ahorita lo que les platique les sea útil. Como les dije, interrumpan en el momento que sea. No vengo a dictar cátedra, es auténticamente, si tienen alguna duda o algo que les suene, me interrumpen. Bueno, eso por presentándome. Yo también estudié yo en Inglaterra, en la carrera y la maestría. Inmediatamente después de eso empecé a trabajar en el sector público. Trabajé primero en non-profits, trabajé en Washington en un par de think tanks, luego trabajé en el Banco Grameen, que tiene una sucursal aquí en Chiapas, en microfinanzas. Luego trabajé en el Senado en temas de política exterior, estuve en la Cancillería después también. Trabajé en el gobierno federal, como se dijo, en diferentes oficinas,
temáticamente participando de alguna manera en políticas públicas de todo tipo. También me tocó estar en campañas políticas, pero en la parte de política pública, ¿no? Así como en las oficinas de política pública hay gente que hace trabajo político, en campañas políticas hay gente que supuestamente se dedica a diseñar política pública. A mí me tocaba estar en esos equipos siempre. Nunca he militado en ningún partido, pero sí me tocó trabajar con gente de prácticamente todos los partidos muy de cerca. Y en todos tuve la suerte de encontrarme con gente muy valiosa y también la mala suerte de toparme a gente que no vale mucho la pena. Como les decía, me tocó hacer mucho trabajo de política pública, de diseño de política pública. Estos diseños nunca parten de cero, no es como que uno se siente en un escritorio y diga yo voy a inventar lo que es la política educativa de este país, sino siempre parte de contribuciones que ya se han hecho desde hace mucho tiempo, de procesos que ya están en curso, mucho análisis de políticas públicas, de cosas que gente trae a la mesa internamente y externamente. Me tocó, y ahorita llegó eso al seguimiento y a la implementación de estas políticas públicas, pero también me tocó trabajar en dos áreas que están muy estrechamente relacionadas, que es un poco la reflexión que les quiero dejar. En trabajo sí propiamente político, y en esto me refiero a tomar en cuenta el contexto en el que está uno haciendo el esfuerzo de hacer que las políticas públicas se vuelvan realidad, y mucho trabajo de comunicación, que también tiene toda esa justificación. Como les decía, el caso de estudio que me gustaría platicar con ustedes es la reforma educativa del 2012-2013, que ya está cumpliendo 10 años, el tiempo pasa muy rápido. Y más allá de los méritos propios de la reforma, lo que me interesa es platicar un poquito la historia como un caso de estudio para que vayamos pensando en cómo algo que se diseñó por muchas personas en diferentes lugares, en diferentes momentos, trata uno de llevarlo a la práctica, y cómo esas lecciones, a la hora de estar imaginando políticas públicas de bienestar social, de vivienda, de salud mental, vale mucho la pena tomarlas en cuenta. Porque al final del día el diseño de estas políticas públicas, más allá del gusto y del placer de estar pensándolas, pues el objetivo es que en algún momento tengan un impacto real, y por eso es muy importante pensar cómo, cuándo y por quién se van a implementar. A mí me tocó entrar al tema educativo después de la elección del 2012 en el equipo de transición. Como ustedes saben, entre las elecciones federales y el inicio del gobierno federal hay un proceso de transición gubernamental que ahorita, el año que entra, por primera vez va a ser un poquito más corto, pero históricamente ha sido eterno, eran 5 meses. Tiene sus razones históricas de ser, pero en todo caso es un periodo muy largo que se puede y en muchos momentos se ha aprovechado para preparar en algunos aspectos un gobierno entrante. A mí me tocó estar en el equipo de educación, de hecho, literal, a mí me encargaron hacer una carpetota con todas las propuestas, escuchar a todo el mundo, porque así como el año que entra nos va a tocar, todo el mundo que tiene algún tema que les interesa van y se acercan con las campañas para tratar de posicionar el tema que les importa. Y hacen bien, yo creo que es un buen momento para hacerlo, aunque no es el único. Entonces, como les decía, me tocó, yo no era experto, ni soy experto, pero sí con mucho sentido común y trabajo, me senté con mucha gente que sí es experta, de hecho muchos compañeros de aquí del CIDE, y gente de muchas otras universidades mexicanas, expertos de organismos internacionales, mexicanos y extranjeros, muchos funcionarios que en ese momento nos estaban entregando, bueno, yo no me quedé a trabajar en la SEP, pero muchos funcionarios de la SEP, funcionarios del INE, que tenía y sigue teniendo su sucesor, gente muy valiosa, con gente del sindicato, un actor muy importante en el sector educativo que nunca hay que dejar de escuchar, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos empresariales también que siempre están en las campañas tratando de posicionar sus temas, y creo que ya. El caso es que durante prácticamente 2 meses nos dedicamos a
a revisar mejores prácticas. En su momento se me antoja decir que era relativamente fácil la tarea que teníamos enfrente, porque era lo que comúnmente se llama un problema sobrediagnosticado, en donde había un número de pain points muy claros y todo el mundo estaba, entre comillas, de acuerdo en cuáles eran algunas de las cosas urgentes que se tenían que hacer. Claro, es más fácil decir que se hagan a que suceda. Pero entonces, digamos que los grandes rasgos del rumbo de la reforma que en ese momento se tenía que hacer, la gran mayoría de la gente estaba de acuerdo. Entonces el chiste era cómo lo empaquetas en algo medianamente coherente y sobre todo haces que se lleve a algo que se parezca a eso en los hechos, que el gran reto está en eso, muchas veces. En muy resumidas cuentas, insisto, no es el objeto de la discusión, si quieren luego nos quedamos platicando, pero era elevar la calidad de la educación, ¿no? Así como ha habido generaciones de reformas que buscan aumentar la cobertura o lograr otro tipo de cosas, esta se inserta en esa larga tradición de reformas que buscan mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo se logra? Pues es muy difícil, hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, desde invertir en infraestructura física, revisar planes y programas de estudio, trabajar mucho en la profesionalización docente. Esta también contemplaba cambios profundos a la organización y a la gobernanza del sistema educativo. En la parte fiscal se centralizó la nómina de los maestros, hubo ahí, se consolidaron algunos sistemas de información que ya existían, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que el objetivo era uno solo, bueno, eran muchos, pero principalmente era elevar la calidad, es decir, mejorar los aprendizajes, para acabar pronto. Me voy con una breve cronología, simplemente para recordarlo, porque algunos de ustedes lo recordarán, para otros esto ya es casi como la prehistoria. Me voy muy rápido. Entonces, esto es en el verano del 2012. El presidente toma en protesta el 1 de diciembre. Como había trabajo avanzado, y otra vez pensando en el timing de un proyecto de esta magnitud, el 10 de diciembre, 10 días después, se presentó la iniciativa de reforma constitucional y se aprobó. ¿Cuándo fue? Se aprobó en 11 días a las dos cámaras, en el 21 de diciembre. Es decir, a 3 semanas de que iniciara el gobierno. ¿Por qué? Pues porque ya estaba planchado, ya estaba platicado, etcétera, etcétera. Y para el 25 de febrero del 2013, es decir, hace exactamente 10 años, la semana que entra cumplimos 10 años, se promulgó la reforma constitucional. Luego se crearon 2 leyes nuevas, se hicieron reformas a la Ley General de Educación y luego también a la de coordinación fiscal para todos los temas de las nóminas de los maestros, y todo eso se desahogó también en el 2013. Se creó el Servicio Profesional Docente, se le dio autonomía al INE, y en el 2014 se empezaron a aplicar todos los cambios normativos, pero digamos en la parte de la implementación se empezaron a aplicar los concursos de ingreso para los nuevos maestros en la básica y en la media superior, y los concursos de promoción. En el 2014, se acordarán, a raíz de los concursos, empezó a haber conflictos con los sindicatos, la disidencia en particular se radicalizó mucho, el CENTE como que participó en la reforma, o en todo caso mantuvo cierta neutralidad. La CENTE es la que tomó o las CENTES, si quiero uno, las diferentes secciones fueron las que tomaron una línea mucho más dura y se opusieron con fervor a la reforma. En noviembre sucede Ayotzinapa y empieza como la crisis política del gobierno, que no es directamente un tema educativo, pero otra vez pensando en uno que quiere impulsar ciertas causas, son cosas que son centrales y no se pueden dejar a un lado. En el 2015, que son las intermedias, me toca a mí acompañar al nuevo secretario de Educación, que es en donde me toca a mí regresar después de haber 3 años antes, en el periodo de transición, participado un poquito en el diseño, regresar a estar en la SEP y tratar de ayudar a que camine la cosa. Pero ya habían pasado 3 años, 2 años y medio de muchas cosas. ¿Por qué hago énfasis en mi historia? No es por ser protagónico, pero un poquito regresando a la pregunta que les hacía al principio,
de en dónde se ven ustedes y qué es lo que ustedes quieren hacer, al final del día ustedes van a impulsar las cosas desde donde a ustedes les toca estar. Entonces es muy importante pensar, hacer un poquito este unpacking del Estado y pensar en que hay diferentes actores sentados en diferentes lados, porque uno puede pensar en una política social, pero ¿quién la impulsa? Regresando a mi relato, me toca llegar a la SEP, y entonces después de estos primeros 2-3 años de conflictividad, y sí, intentamos hacer lo que luego algunas personas le llamaron el giro pedagógico. Nosotros le llamábamos con un lema muy cursi, primero los niños, tratando de hacer un poquito de énfasis en todos los aspectos de la reforma educativa de los que se había dejado de hablar por la conflictividad de los cambios con los sindicatos. En ese momento fue cuando esto se había dejado medio en la congeladora, la revisión de los planes y programas de estudio, de la educación básica, de la educación normal, de la media superior también, que esa venía de un proceso de reforma anterior, pero se incorporó a esta ola. Se hicieron muchos foros, muchas revisiones de muchos documentos. También se lanzó un programa de inversión en infraestructura. Hubo una pequeña interrupción en las evaluaciones docentes, si se acuerdan, en el 2016 y en el 2017. A raíz de los conflictos que hubo, el INE tomó un respiro, hubo foros y consultas con todo tipo de actores, con el sindicato, para tratar de hacer ciertos ajustes en las evaluaciones. Retoman, en realidad siguieron algunas, no las desempeño, pero retoman con el nuevo esquema. Se hace mucho énfasis también en el pilar que les decía de reorganización del sistema educativo y de la gobernanza, tratando un poquito de cambiar un poquito las relaciones políticas, burocráticas al interior del sistema educativo, y ya. Y eventualmente termina mi gestión en la SEP. Sigue la historia desde luego, así como había empezado desde antes, pero esa es un poco la parte que me tocó de presenciar, y se los platico con este nivel de detalle por si en algún momento tienen dudas, y les puedo con toda esa franqueza ofrecer alguna anécdota de haber vivido ese proceso desde dentro. Cuando termine el sexenio, un amigo nuestro y asesor que tuvimos me buscó un día y me dijo: oye, ¿por qué no te echas un capitulito? Porque estoy recabando así experiencias de gente que le tocó estar en ese tipo de procesos. Aquí tengo nada más una copia si les interesa, si no les mando el link luego. Y es un compendio de gente que estuvo en diferentes gobiernos en América Latina, y a los que aquí el coordinador del tomo invitó para compartir sus experiencias. Puede parecer anecdótico, pero cuando está uno al principio de un proceso así, y quizás ustedes cuando llegan a una oficina nueva en este gobierno o iniciando uno nuevo, es útil tener esas reflexiones en mente. Ahora que esto salió en el 2019, ya hace 4 años, ahorita antes de venir lo estaba releyendo y es curioso, hay algunas cosas que suscribo al 100%, hay otras que no es que no las suscriba, pero no serían las cosas que a la distancia me parecen las más importantes. La resumo de manera muy rápida. Son 4. La primera lección que cito yo aquí es, y esto es algo muy específico del tema educativo, es que es muy fácil perder de vista cuál es la misión. El sistema educativo tiene la peculiaridad, que no necesariamente aplica en otras áreas de política pública, de que uno trata con el sujeto de la política pública son los estudiantes. En el caso de ustedes son mayores de edad, pero el grueso de la población estudiantil son menores de edad. Entonces, en términos de ciudadanía y políticos, en realidad con quien uno trata desde el gobierno es con los padres de familia. Y por otra parte, trata uno con los maestros. Entonces termina uno en un triángulo, en realidad rectángulo muy extraño, en donde tienes el Estado, a los maestros y los padres de familia, que son de alguna manera voceros de los niños, aunque no siempre lo son, porque en teoría sí, pero en la práctica no siempre están muy preocupados por lo que sucede en las aulas. Y en ese contexto es muy fácil, y pasa siempre, que se le olvide a uno que en realidad el objetivo debe ser realmente el aprendizaje de los estudiantes. La presión política lo lleva a uno siempre
a trabajar con y para los maestros, que no estoy diciendo que no sean importantes, pero estamos de acuerdo que la misión de una institución educativa no es emplear a maestros. De la misma manera, los padres de familia, pues lo único que quieren es que las escuelas, como les gusta a los maestros decir, sean guarderías, y no les importa nada más. Tampoco ese es el objetivo. Entonces, primera lección, y es difícil, y políticamente más porque los niños no votan ni se manifiestan en las calles, pero no hay que olvidar que la política educativa debe ser para los niños. Segunda, y esto un poco ya lo adelanté, es nunca hay que dejar de escuchar a una gran pluralidad de voces. En muchas áreas de la política pública, la educación sin duda es una de ellas, y esto está documentado por trabajos académicos muy serios, incluso gente que es maestra o que se dedica al estudio de la política educativa, al final muchas veces termina guiándose por sus intuiciones que nacen de su experiencia propia. Entonces, en muchos estudios que se han hecho, yo recuerdo ustedes, algunas nos compartieron uno, analizando las prácticas pedagógicas de maestros en el aula, a pesar de que tuvieron muy buena formación, en momentos de mucha tensión, ¿qué terminaban haciendo? Pues lo que ellos habían vivido cuando habían sido estudiantes. Y es normal, así somos los humanos. El problema de eso es que la política pública pues no la hace uno para sí mismo, ni tampoco para sus hijos. Entonces, en la política educativa es muy fácil engañarse y terminar guiándose por las intuiciones y experiencias propias. En otras es similar, hay otras que son un poquito más alejadas de la vida cotidiana y ese riesgo es menor. Pero por esa y otras razones es bien importante nunca dejar de escuchar a personas que han tenido esa experiencia antes que uno mismo. Tercer punto, y esto yo creo que es de lo más importante, es que una de las cosas que nos decían en aquel periodo de transición, cuando decíamos, bueno, hay que mejorar el sistema educativo, una respuesta muy común de especialistas y funcionarios era, bueno, es que tienes que mejorar la formación de los maestros, pero es que también las escuelas están cayendo, entonces hay que remodelarlas. Pero es que también con los planes y programas de estudio que tenemos que han dejado de ser pertinentes y relevantes desde hace muchos años, no hay manera. Pero es que también sin tecnología no se puede hacer nada, pero es que los niños no aprenden inglés y tal. Entonces, conclusión es que tiene que ser integral y es que hay que cambiar todo. Pero la realidad es que el que cambia todo no cambia nada, porque simple y sencillamente no se puede. No es que uno no quiera, pero es imposible. Entonces, tercer punto, es bien importante, y esto es de lo más difícil, escoger muy bien sus batallas. Y esto puede ser a nivel macro, y esto quien tenga que definir el presupuesto de la federación es de las cosas más difíciles, pero incluso así sea el tesorero de la SEP, tiene la tarea nada envidiable de tener que definir o seguir las instrucciones de su jefe, de bueno, pues de 100 pesos le voy a meter 50 aquí, 30 aquí, 20 aquí. Como decía alguna vez alguna persona, gobernar es presupuestar. Entonces, priorizar con mucha estrategia es de las cosas más difíciles pero más importantes. Y por último, el cuarto punto es que una vez que escoge uno sus prioridades, no hay que flaquear y hay que impulsarlas. Así de sencillo. Hay muchos cambios que son lentos, son caros y son difíciles, y el tiempo pasa muy rápido como para a medio camino darse cuenta que en realidad no iba por ahí y entonces tratar de echarse para atrás y decir no, es que en realidad no. Bueno, estas eran las reflexiones que hacía yo hace cuatro años. Voy a agregar algunas más, tratando de alejarme un poquito más del tema educativo, y quiero que vayan pensando un poquito en sus propios temas para pasar a la segunda parte y que ustedes reaccionen, hagan comentarios, críticas y reflexionen más que sobre mi propia experiencia, pero bienvenido a que hagan preguntas, sobre un poquito los planes que tienen ustedes a futuro. Primera reflexión que agregaría a estas cuatro es, evidentemente hay una tensión entre un diseño, digamos, técnico de política pública, identificando una problemática, una situación que quiere uno cambiar y mejorar, y la política, y en esto me refiero a la política electoral.
Es decir, hay muchas medidas de política pública que, sobre todo en el corto y mediano plazo, no son populares y no ayudan a ganar elecciones. Esa es una tensión que existe, y yo no creo que una buena política pública simplemente la ignore y diga esto es lo que habría que hacer, y el día que se lo entregue a un funcionario que está en el equipo de transición, pues a ver qué se le ocurre hacer. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño. Si dice no, porque ese es el entorno real en el que se va a buscar implementar una política pública. Y eso es totalmente diferente de un lugar a otro y de un momento en el tiempo a otro. Segundo punto es la temporalidad, y eso es algo que, pues francamente en su momento yo no lo pensaba, quizás porque era muy joven, pero ya habiendo pasado por un ciclo completo, uno piensa más en eso. Es mucha de esta tensión entre la política pública y la política, digamos, entre la popularidad y lo que uno cree que es técnicamente deseable, tiene que ver con el tiempo que toman los cambios. Si uno impulsa una política pública es porque de alguna manera uno cree que va a traer un beneficio para sectores de la población que lo necesitan o para una mayoría. Sin embargo, siempre también implica costos. El problema es que por lo general los costos son inmediatos y las personas y los grupos que lo sufren gritan muy fuerte, mientras que los que eventualmente uno espera van a recibir los beneficios, pues no dicen nada hasta que no los vean, porque a veces no les llegan y de inicio no te creen. Entonces, pensar en esa temporalidad en términos políticos es muy importante. De la mano de eso, hay que pensar cómo se gestionan esos cambios en un contexto de política democrática en donde hay actores de veto. Otra vez esto es pensando un poquito en dónde se ubica uno, cuál es el actor que está impulsando el cambio, desde dónde. Ahorita yo hablo con la experiencia desde el gobierno federal, muchos de ustedes han trabajado en el gobierno federal, pero perfectamente bien una iniciativa, en México es menos común, pero no es impensable, que una iniciativa de este tipo naciera desde el legislativo o desde un movimiento social que en algunos casos de pronto han cristalizado ideas o causas. Tres cosas que nos decían mucho, y yo creo que son ciertas, pero no es una panacea y no siempre es suficiente, es, uno, nos decían, un día nos visitaron unos británicos que habían trabajado desde épocas de Tony Blair, que fueron pioneros en estas cosas del deliverology, y ¿no? Tratar de, desde las oficinas de los centros de gobierno, dar seguimiento a políticas públicas prioritarias. Nos decían, es que lo primero que tienen que hacer es buscar low hanging fruit. Entonces, sí, cambiar los planes y programas de estudio y capacitar a todos los maestros tomará 20 años, pero busca algo que pueda resolver muy rápido y que la gente lo vea y que los haga muy felices. Entonces, pues ahí estamos buscando a ver qué. No sé si exista, no encontramos gran cosa, pero esa es una. La segunda, que siempre se dice, es, pues trata de vender muy bien esos beneficios. Y pues hay gobiernos y políticos que son mejores comunicando y vendiendo esos beneficios futuros, y otros que son menos buenos. Y finalmente, las personas que serán los beneficiarios de lo que tú estás tratando de impulsar, más allá de comunicárselos, movilízalos, trata de hacer una alianza con ellos. Se dice fácil, es difícil lograrlo, y de la misma manera a los que son tus opositores tratan de dialogar con ellos, de buscar puntos de encuentro. Invariablemente habrá líneas rojas en donde los intereses están diametralmente opuestos, y si por ejemplo estás, no sé, en una política de competencia, pues necesariamente a un actor dominante pues le vas a implicar un costo económico significativo. Entonces, pues por muchas vueltas que le des, nunca va a ser tu aliado en esa reforma. Pero bueno, a lo mejor le puedes ofrecer otra cosa. Siguiente reflexión. En esta idea de la temporalidad, ¿qué tanto tiempo necesita, pensando en qué tanto tiempo necesitan los beneficiarios en recibir los resultados, qué tan ambicioso se puede ser?
porque si no mide uno bien los tiempos, hay un gran riesgo de un backlash y de un backtracking de reformas, y eso pasa todos los días en muchas áreas. Y eso es también algo que luego, con el paso del tiempo, mucha gente nos decía, oigan, pero pues es que en realidad su reforma no sirvió para nada, porque pues sí, pasaron las leyes, hicieron cosas, pero luego pues todo lo echaron para atrás. Entonces había los compañeros que decían, no, pero es que era lo correcto, es lo que había que hacer. La pregunta que es muy válida es, bueno, pero si sabías que no iba a funcionar, ¿para qué lo haces? Entonces, esa es una pregunta muy difícil, pero que es muy importante hacerse. ¿Qué tanto se puede estirar la liga? Aún cuando uno esté convencido de que lo que estás impulsando es válido, la capacidad que tienes tú como gobierno o la sociedad para hacer que un cambio suceda es algo que hay que tomar en cuenta. Esto me lleva al siguiente punto, que es el de la definición de las metas. Hace rato hablaba yo de qué tan ambicioso se puede ser. Hay tres cosas que son muy limitadas. La primera es el dinero. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita que hay elecciones en los estados, el año que entra, que lo sabrá, siempre es fenomenal leer los compendios de planteamientos, ¿no?, de todas las cosas que hay que hacer. Pues digo, sí, efectivamente, si hubiera recursos ilimitados, se propondría uno hacer mil cosas. Y una cosa es lo que dice uno en las campañas. En las campañas uno puede decir muchas tonterías. Lo que es bien importante es que a la hora de llegar, se olvide uno de la campaña y se ponga a hacer cuentas y tenga un plan para priorizar y saber exactamente qué sí va a ir y qué no. En México, por muchas razones, no tenemos esa cultura, pero ustedes no sé si sigan la política en otros países. En otros países, a la hora de los debates entre candidatos, pues hay un monito de un instituto autónomo que se dedica a hacer cuentas, que le dice al candidato, oiga, pero lo que usted acaba de proponer va a costar 45,000 millones de dólares que no tenemos, entonces explíquenos de dónde va a sacar ese dinero. Que parece como una discusión muy ñoña, pero es absolutamente fundamental. Y entonces, si uno haciendo campaña puede evitar esa discusión, pues qué mejor, ¿no? Pero otra vez, una cosa es la campaña y otra cosa es, a la hora de gobernar, son cosas a las que uno invariablemente se va a tener que enfrentar. El segundo es el capital político. No es que uno no se pueda pelear, pero no se puede uno exitosamente pelear con todo el mundo todo el tiempo. Entonces, hay cambios, la mayoría de esas cosas cuestan y el capital político es variable y es finito. Entonces hay que escoger muy bien qué peleas va uno pelear y cuáles no. Y bueno, tengo más reflexiones, pero ya cumplimos una hora. Si les parece, hacemos un descanso de 5 minutos. Y ahorita regresamos y me interesa escuchar un poquito sus reflexiones sobre lo que les platiqué, pero sobre todo me gustaría pensar un poquito este tipo de ideas que han pensado sobre sus propios planes y sus proyectos de investigación. Por café. Si quieren, retomamos, no sé quién quiera tomar la palabra. Sí. Justo aquí escuché lo que platicabas con Mario fuera del micrófono, en el sentido de que hay ciertas coyunturas políticas y económicas que pueden hacer que una cierta política sea más viable que en otro momento. Y es curioso, por ejemplo, uno como alumno aquí de la MAP, nos va a tocar egresar, ojalá que egresemos 6 meses antes del siguiente gobierno federal. Entonces siento que es una coyuntura importante como para tratar de insertarse en el grupo de transición, incluso en los equipos de campaña. O sea, lo que ves que son esos momentos dentro de un sexenio donde creo que desde la academia se puede incidir en proponer ciertas ideas, hacer ciertos documentos. Que no es lo mismo, digamos, llevar esas ideas ya que estás a la mitad del gobierno, que estás en los últimos años de un gobierno. Me parece como que es un matiz muy interesante. No siempre, o sea, digamos, en el caso del gobierno federal, de los 6 años, todas las propuestas son oportunas. Hay momentos dentro de un gobierno en el cual es más viable que se hagan
determinadas cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y digamos, claramente hay una parte que es el diseño y pensar cuál es el tipo ideal de la política pública, pero, por ejemplo, tomando en cuenta, no solamente buscando la coyuntura para llegar y presentar el documento y decir, oiga, usted que va a ser secretario de Hacienda, estaría buenísimo que tomar en cuenta esto, sino saber quién es ese secretario de Hacienda, qué cambio de gobierno va a hacer, a qué partido pertenece, cuáles son las cosas que sí le pueden hacer sentido y cuáles nada más no le van a hacer sentido. Si nos encontramos como ahorita en un momento en donde los recursos son francamente limitados, o si es el gobierno de Fox en el que te toca el mayor boom petrolero de la historia, todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces no estoy diciendo que cambie uno su tema de investigación, pero llegado el punto sí hay de buscar ese lobbying, para decirlo, pero digamos entendido de la mejor manera, advocacy. Sí vale la pena tener en cuenta todos estos factores, el entorno y el timing, como para hacer matices. Totalmente de acuerdo, sí. El año que entra, digo, desde este año va a ser clave, pero el año que entra más. Profesor, usted hace rato nos comentaba que uno de los objetivos de contarnos sus experiencias, sí, y entre ellas nos contaba cómo fue partícipe de un proceso de transición, sí, y también nos invitaba a pensar en cómo esta discusión nos permitiría de alguna forma pensar en nuestros temas. Entonces comencé a pensar y lo primero que se me viene a la mente, y usted decía, por alguna razón es que ustedes están interesados, están aquí, ¿no? Entonces me gustaría como introducir a nuestra discusión el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, y en ese sentido poniendo un poco en contexto también el año en el que nos decía, más o menos en 2012, 2013, digamos, el presupuesto del FAE representaba como el 44% del total de gasto en educación, sí, y digamos existía una disyuntiva o existe una gran crítica a cómo se destinan estos fondos, dado que sus objetivos se desvinculan un poco con lo que en verdad se ejerce ese gasto, ¿no? Entonces teníamos que más o menos el 97% del FAE se destinaba para el pago de trabajadores. Y me suena un poco a lo que usted estaba comentando, digamos, que pensar en educación o pensar en este tipo de cosas no significa en contratar profesores o cuidar niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle cómo en esos procesos de transición, cómo es que encaran o afrontan la vinculación con algunos organismos que, digamos, están fuera o que no están al control de la Secretaría de Educación Pública, como lo sería el sistema de coordinación fiscal, el presupuesto y en este caso con el FAE. Pues sí, efectivamente, la gobernanza del sistema educativo en México, y tiene muchas similitudes en muchos países del mundo, es muy compleja. Está desde luego el gobierno federal como un actor central, y otra vez es una premisa que vale la pena recordarnos y hacernos conscientes. Estamos asumiendo que estamos actuando desde el gobierno federal, no tiene que ser así. Pero si nos posicionamos aquí, pues sí, tienes enfrente obviamente a los sindicatos, que son un actor absolutamente dominante, y lo digo en plural porque son muchos, es un sindicato en teoría, pero con muchas secciones que son muy diferentes, y eso no hay que olvidarlo nunca. Es un sistema federalizado desde el 92, entonces con la excepción de la Ciudad de México, los servicios educativos los prestan al menos hasta parte de la media superior y las entidades federativas. Entonces, aun cuando uno desde el gobierno federal se siente todopoderoso y dice, bueno, que se implemente este programa educativo, pues falta que los secretarios de educación en los estados lo hagan. Y no solamente, digamos, en la parte del currículo, sino los patrones de los docentes son las entidades federativas. Cuando se federalizó la educación en el 92, se mandó a todos los estados.
Efectivamente, por muchas razones eso fue un proceso muy desordenado, y en la reforma de 2012 lo que se hizo es que se recentralizó la nómina. Para ser precisos, se recentralizó el pago de la nómina. Los patronos de los maestros seguían siendo los gobiernos estatales. Entonces, básicamente lo que decíamos es, el gasto no está siendo muy eficiente, entonces tú dime quiénes son tus maestros y yo les pago directamente. Y así nos evitamos esa triangulación, porque al final del día el principal origen de los recursos fiscales de las entidades pues es la federación. Entonces antes lo que pasaba es te doy dinero para que tú les pagues, pero pues no siempre se hacía de la manera más eficiente. Entonces el consenso en ese entonces era elimina ese paso intermedio, porque hay muchas cosas raras que pasan en los estados, cosas que les llamaban las licuadoras. Entonces mejor se le paga directamente a los maestros, ¿no? ¿Cómo hacerlo? En ese entonces se logró hacer una coalición entre los partidos, por eso decía, era una política pública que pues, era como tan obvia y todo el mundo estaba en ese momento de acuerdo en que se hizo una coalición entre los partidos en el Congreso y con una mayoría aplastante, ni siquiera los sindicatos que en ese momento tenían mucha fuerza pudieron oponerse y se aprobó. Pero eso, si recordamos la historia política del sexenio pasado, cambió muy rápido. Ese capital político se tenía al principio y ya no se tenía pues, hacia la mitad o al final del sexenio. Si esa misma reforma se hubiera intentado hacer en el 2017, pues quién sabe cómo hubiera salido. Entonces, el time, digo, muchas veces se dice eso, ¿no? Que esas decisiones se tienen que tomar rápido y ejecutarse cuando hay mucho capital político. Y si uno ve los ciclos, ¿no?, políticos, de capital político, pues es así. Muy rara vez suceden grandes cambios hacia el final de un ciclo político, por el desgaste natural que hay. Y eso es universal, eso es como la gravedad aquí en China. ¿No? El capital político se va acabando poco a poco. Yo estaba pensando en esto que nos mencionó parafraseando un poco, que decía que cuando tenemos una solución, pues no hay que flaquear y hay que empujarla, bueno, eso no mejor hace rato, pero... y estaba pensando en esta literatura en donde menciona que de repente nos convertimos como en los perros guardianes, ¿no?, de las soluciones. Y entonces, en un escenario donde hay como tantas limitaciones, hay muchos intereses, hay varias cosas que negociar, recursos limitados y demás, ¿cómo es que podemos llegar de una manera, no sé, sana, funcional, a decir, ok, hasta acá, esto es lo que se puede hacer, y justo para no seguir como empujando algo que a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Bueno, no sé si podrían ahondar un poco en ese tema. Perdón, es por el micrófono. Sí, gracias. Pues sí, digo, no tengo la respuesta. Yo lo que quería era plantear la pregunta, porque es algo que yo pensaría que son que quizás sea útil pensarlo en dos fases distintas. La primera es delimitar un poquito el alcance de esa ambición. Entonces, es decir, bueno, este es el capital fiscal, político, institucional con el que creo contar, el tiempo, que regresar un poquito a esta idea de en dónde nos estamos pensando. Estamos hablando de sexenios, pero ojalá les vaya muy bien. Si llegan a ser secretario de Estado, muy probablemente no vayan a durar los 6 años. Entonces, en realidad no estamos hablando de un sexenio, sino de 1, 2, 3, 4 años y les va muy bien. Pero bueno, entonces son todas esas variables, y en función del plan, digamos, eso sería el primer paso. Pero una vez delimitado el alcance de la ambición, allí es en donde me refería un poquito a que es demasiado costoso estar cambiando de rumbo. Entonces,
¿Cómo tomar esa definición de qué es una ambición realista? No lo sé, cada caso tendrá su respuesta, pero eso es algo que hay que meditar muy bien. Una vez que se toma esa determinación, es a lo que me refería, que ya se vuelve muy costoso corregir el rumbo, sobre todo en procesos tan complejos y costosos y difíciles y caros, como lo es tratar de cambiar el rumbo de un sistema educativo en el que participan millones y millones de personas, instituciones. No sé si estabas pensando en algún tema en particular. Sí, dado que justo mi tema es entender como cuáles son los procesos organizacionales para adquirir conocimiento y utilizarlo y adaptarse con éxito, con cierto éxito a una etapa como de crisis. Entonces estaba pensando como, bueno, aparte de la literatura que he estado revisando, hay un apartado como de aprendizaje reflexivo, y entonces una de las patologías pues puede ser como este tema de groupthink o cosas de ese estilo, y entonces en lo que estaba pensando es como qué otras herramientas o qué otros recursos uno tendría que utilizar para no caer en esas patologías donde ya uno piensa que ya encontró la solución y la está tratando como de implementar, pero pues sí, bueno, más o menos iba por ahí. También son como... No, digo, es una gran pregunta. Yo diría que todo depende un poco de los tiempos en los que está uno pensando. O sea, si estás hablando como una cosa es hablar de meses, otra cosa es de años, otra cosa es de décadas. Por eso lo decía de manera muy banal. Si estás hablando de la gestión de un secretario de Estado que va a estar 16 meses en su gestión, o sea, esa primera fase un poquito de la delimitación de las ambiciones y de la planeación idealmente se habría hecho antes, o al menos en algún momento le habrías dedicado, habrías hecho una maestría en el CIDE y habrías tenido oportunidad de, al menos, si no tener ya un plan bien hecho, pues tener una idea más o menos clara de qué es lo que te gustaría hacer el día que llegues a estar ahí. Con la reforma administrativa que tú vas a plantear cuando llegues a esa posición de responsabilidad, te volteo la pregunta de esa manera. ¿Alguna conclusión habrás llegado de qué es lo que hay que hacer? O sea, hay momentos de planeación y de pensar, y hay momentos en los que tienes que actuar. Si estás en una posición de incidencia, tienes que ejecutarlo. No sé, digo, y si te topas con la realidad y todo el mundo te dice lo que está tratando de hacer señora secretaria es una estupidez, bueno, pues mejor rectifica. Pero tras una buena planeación y preparación previa, yo creo que se vale con las convicciones que uno tenga, y insisto, esa es otra discusión de cuál es la reforma educativa correcta o cuál es la reforma de las instituciones que uno piensa se debe hacer. Pero son dos ámbitos distintos que conviven, pero digamos hay momentos en los que pues tienes que hacer algo, ¿no? O no, digo, hay gente que se dedica y dice yo no quiero estar ahí porque de todos modos es imposible y nunca hay una respuesta correcta, entonces yo mejor me quedo de este lado y me dedico a pensar y a hacer propuestas y a criticar y a analizar, y es un trabajo muy importante y muy valioso, solo que es otro trabajo, ¿no? Bueno, usted había mencionado que una parte del trabajo que ha realizado es escuchar múltiples voces, pero al mismo tiempo nos dijo que pues, llega un momento en el que tienes que escoger tus batallas, y lo que me hace pensar que hay una especie como de negociación, de tal manera que unas voces son escuchadas y otras son dejadas de lado. Entonces mi pregunta y cuáles serían como esas voces más relevantes que se toman en la práctica. Y mi segunda pregunta sería qué pasa con aquellas voces que no son escuchadas. Pues sí, digo, esa es, como decía, esa es la discusión que no estamos teniendo hoy, pero que se puede tener, y es en cada ámbito, pues, digo, hay gente que dedica sus vidas enteras a discutirlas y no es que haya una respuesta correcta o no.
al final, cuando digo que hay que escuchar una pluralidad de voces, lo haces, pero evidentemente uno ya tiene una cierta idea por inclinación ideológica, experiencia previa o socialización o lo que sea que tienes. Entonces, pues no sé, hay mil razones para decidir escuchar más a unos u otros, pero con las referencias que uno tiene de qué es lo que es deseable, de preferencia basado en evidencia y mejores prácticas, pues guiarse por ahí. Digo, no sé, podríamos hablar de educación muchas semanas y no llegaríamos a un consenso de qué es exactamente la reforma curricular adecuada, pero otra vez, si uno quiere dedicarse a eso, pues no puede ser, no puede ser rey y filósofo al mismo tiempo. Los que lo han intentado no les ha ido muy bien. Sí, bueno, para la práctica hay como algunos, como usted podría identificar como algunos actores que en la realidad han sentido con más peso. Sí, digo, no sé, otra vez yo en lo personal con todos mis sesgos, otra vez, cuando digo yo, pues es parte de un grupo, de un equipo y de gente, y tienes jefes y compañeros, y gente que te dice y tal, pero por eso citaba, casi con nombre y apellido a las personas que nosotros escuchamos, en su momento, para el ejemplo concreto de una reforma educativa. Con funcionarios, teníamos un grupo informal de exsecretarios de educación. Es una cosa curiosa en diferentes países y sectores. Algunos tienen esa tradición, en otros es así como muy mal visto hablar con los que han estado antes. En general, yo creo que siempre es bueno, así sea para no repetir los errores que hicieron los anteriores. Pero yo creo que es muy arrogante pensar que no le tienes nada que aprender al que estuvo en tu lugar antes, que tú estás haciendo por primera vez. Entonces a la primera persona que yo entrevistaría es a la persona con cuyo puesto te estás quedando, y al anterior, y el anterior, y el anterior, a sus equipos, gente que tiene ese mismo trabajo en otros lugares. Si eres un funcionario estatal, hay mucho que aprender de comparaciones entre entidades. En el caso de un gobierno federal, la comparación con otros países de América Latina, en mi experiencia, siempre puede dar muy buenos frutos. Hay cosas en las que nos parecemos muchísimo, al mismo tiempo hay diferencias y lecciones que aprender. Hay países que son muy serios. En América Latina hay grandes funcionarios, hay gente que es muy poco seria, también a ellos les aprendes cosas, errores que no se deben cometer. Y desde luego gente que nunca ha estado, pero con la distancia te puede dar otro tipo de reflexiones. Porque efectivamente cuando estás metido ahí, y la gente que ha sido o político o funcionario toda la vida, pues sí tiene una visión que es muy útil, pero también termina siendo muy viciada. Entonces es muy refrescante y muy sano hablar con gente que nunca se ha dedicado a tratar de ser rey y desde la academia o desde una consultoría se dedica a dar consejos con base en estudios y en encuestas y observaciones estandarizadas. Y bueno, sí, al final cómo echar todo eso en una licuadora y decir, pues esto es lo que voy a hacer, es lo que ahorita deberían estar pensando. Bueno, mi comentario no es una pregunta, es más bien una reflexión de lo que se ha dicho desde hace rato, y justamente iba en este sentido de hasta dónde estiramos la liga, ¿no? Cuando se implementa una política, hasta dónde, aunque vemos que no está funcionando, hasta dónde la llevamos, sobre todo porque esa es la lección 4, pero la lección 1 dice que se nos olvida el objetivo, que es el aprendizaje de los estudiantes. Y lo relaciono con una de las preguntas que nos hacía al principio, que es ¿qué significa incidir? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En quiénes? Entonces, si lo que yo busco es incidir de manera positiva, pero al final del día también tengo que ver esta parte de ver hasta dónde estira la liga y trato de relacionarlo con que los estudiantes aprendan, que se cumplan los objetivos. Bueno, yo que no he tenido contacto con el gobierno, no he trabajado allí, o sea, he sido beneficiaria en muchos sentidos, soy gobernada, pero
me parece complicado y me parece un buen momento de reflexión. Sí, sobre eso ahorita que decías, esto que tantos tiene la liga, me acordaba de una cosa que nos decían, ¿no? En esta infinidad de reuniones que teníamos con actores del sistema educativo, sobre todo los maestros, pues siempre lo reciben a uno con una cara así de otra vez. Ya llegó el siguiente y además se ve que es chavo, ¿no? ¿Qué experiencia puede tener? Y entonces, y eso es muy bueno, digo, hay gente que se ve muy cínica, pero es muy sano. No lo mencioné, pero ahí en el libro lo escribía porque eso, así como está uno tratando de reimaginar soluciones nuevas a problemas viejos, pues también hay que recordar que ya hay muchas soluciones viejas. Entonces, nosotros llegábamos con grandes ideas, pensando, no realmente, pero al menos diciendo que estábamos reinventando el mundo. En el fondo sabemos que no era así, aunque por momentos luego se le olvida a uno porque tiene uno que creérselo un poquito al menos. Pero a veces tratando de reinventar el hilo negro estás perjudicando más de lo que ayudas. Entonces nos recibían los maestros, no, yo recuerdo hablar con maestros que me decían, es que esta es mi 5ª reforma curricular. ¿Y sabes qué era lo que enseñaban? Pues lo que habían ellos aprendido en la escuela ya. Entonces les mandaban otro libro de texto cuando se los mandaban, porque muchas veces se cambian los planes y ni siquiera llegan al punto de imprimir los libros. Muchas veces ha pasado. Y entonces pues se les resbala. Entonces y al año que entra va a llegar otro y va a hacer otro plan de estudios y va a mandar otro libro, pero pues yo soy el que estoy en el aula y yo voy a enseñar lo que yo sé, y háganle como quieran. Entonces a veces, y otra vez cuál es el punto de equilibrio correcto no lo sé, pero sí puede haber momentos en donde lo más sabio pues es no tratar de cambiar demasiado. Si estás inmerso en un cambio, en un proceso de cambio muy muy profundo que ya tiene a todos los involucrados en una situación muy difícil, llegar y decir, bueno, es que ahora sí va a ser el cambio que todo el mundo estaba esperando y esto sí va a resolver todo, pues en realidad lo que estás haciendo es terminar de volver loca a la gente. Agradezco mucho el tiempo en esta plática porque entrarle al análisis de las políticas públicas desde el punto de vista de qué pasa en la grilla, que lo hace posible, es súper valioso en términos de practitioners y a veces nos despegamos, siento yo, un poco en las discusiones aquí en el CIDE de eso, y pues es como una bocanada de refresco encontrar este tipo de experiencias. Pero bueno, un poco volviendo a la teoría, una de las cosas que vemos nosotros en segundo semestre es aprender a ver a las organizaciones como sistemas complejos que lidian con la contingencia. Y en términos de contingencia, el semestre pasado que andaba en Berlín, mi profesora de corrupción se acordó de un nombre que no esperaban escuchar tan lejos de México, que era Carlos Honguitut, y ella decía, la reforma educativa de Peña Nieto estaba condenada al fracaso desde que Carlos Honguitut hizo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se convirtiera en una estructura clientelar. Entonces, esa narrativa de la corrupción como dentro del magisterio como uno de los elementos que no le permiten avanzar, también en 2019 se convirtió en uno de los side arguments que propiciaron la derogación de la reforma. Pero lo que a mí me interesa saber, un poco también por el morbo de cómo se vive en la grilla, enfrentar acusaciones de corrupción que a lo mejor configuran una narrativa que predisponen al programa o a la política al fracaso desde el inicio. Entonces, en el proceso de configurar a la política como la solución a un problema en el cual el objetivo es privilegiar el proceso educativo y no a los profesores, y luego teniendo a cuestas una organización a lo que le interesa es que las políticas educativas sean una plataforma de empleo y una concepción popular que sustente esa idea. ¿Cómo lidiaron ustedes desde el gobierno federal con eso y cómo eso les impidió, bueno, les estorbó o a lo mejor les ayudó a estructurar la justificación de la reforma? Bueno, a ver, por partes. Qué curioso que en Berlín sigan hablando de ese señor.
digo, sin duda, como decíamos, en el sector educativo, pero también en otros, los sindicatos son un factor absolutamente clave, con toda la corrupción que pudo haber habido y que puede seguir habiendo, pero también por su importancia como un actor político, más allá de la corrupción. Si entiendo bien tu pregunta, yo creo que nosotros nunca, la corrupción como tal no era el argumento central, ni en términos de política pública. O sea, sí, un poquito ahorita que hablábamos de la nómina y del FAEP, que luego se convirtió en el FONE, sí había muchas ineficiencias, que seguro sigue habiendo muchas, pero más bien era una discusión un poquito, pues, de la gobernanza y de la política. Entonces, el conflicto con el magisterio, o con generalizando, digo, estoy pensando en este caso, pero es una idea que se puede aplicar a otras áreas, más allá de un tema meramente de dinero o de corrupción, o de si alguien está robando dinero, que seguramente lo hay, es un tema de poder. El sindicato, por ejemplo, magisterial, y aquí en muchos países, por la historia que han tenido en el siglo XX, tienen mucho poder sobre la vida profesional de los maestros. Entonces, esa es como institución, porque los sindicatos son una institución propia, parte del sistema educativo, esa es, digamos, su base de poder. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que, otra vez no se inventó, por ejemplo, ahorita que decíamos que no estamos inventando el hilo negro, cuando decíamos, vamos a hacer concursos de oposición para el ingreso, entonces ya existían en algunos estados, nada más que pues, no era generalizado y no era de una cobertura muy amplia, pero obviamente pues, todas estas cosas no se inventaron de cero. Pero en el momento en el que tú dices, yo voy a aplicarlo a rajatabla en todos lados, pues obviamente hay personas en el sindicato que dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Sí, gran parte del poder que tú tenías como institución era poder, pues, tener incidencia en quién sí y quién no. Lo mismo para las promociones. Eso es un factor de poder muy importante. Tu poder definir quién es a nivel nacional, pero sobre todo en estados en donde el sindicato es muy poderoso, ¿no? Poder decidir quién va a la sierra y quién va a la ciudad y tal, pues es algo absolutamente central. En el momento en el que tú le quitas eso a una institución, es un poco de lo que estaba pensando cuando estábamos hablando de los intereses diametralmente opuestos. Regresando a tu pregunta, yo no creo que nosotros habláramos de corrupción en su momento, sino la frase que se usaba, tampoco la inventamos nosotros, era de hablar de la rectoría del Estado en la educación, y eso fue un poco lo que luego tratamos de, con éxito o no lo sé, pero de vincular con la misión última, que es, a ver, todo esto es, sí, está peleando el Estado con los maestros y el sindicato, pero es que, a ver, todo esto es porque en el fondo lo que se está tratando de lograr es mejorar los aprendizajes. Yo no recuerdo, al menos desde donde me tocó a mí vivir, que la corrupción fuera así una bandera central. En los hechos, sobre todo en el manejo de la nómina, sí obviamente había un tema, y por eso el consenso político era absoluto, a tal grado que fue, yo creo que de las únicas partes que no se revirtió de la reforma. Pero sí, no creo que haya sido una... Y el comentario de tu maestra no estoy seguro. Quizás estaba fracasada al destinar el fracaso de la reforma, no lo sé, pero no creo que eso tenga gran cosa que ver. Manuel, me preguntas, en el semestre pasado, en una materia, estuvimos revisando las estadísticas del sector educativo en base a los datos de la SEP, y ahí me llamó la atención, digamos, una experiencia personal, porque soy de Michoacán, y hay ciertos estados donde el poder no lo tiene el sindicato, lo tiene la coordinadora. Y creo que son disidentes, obviamente, pero tiene una visión del mundo bastante diferente a la que
se tiene en el sindicato y a la que tiene el gobierno federal. Entonces son secciones que dominan la educación en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y entonces está viendo que el nivel de deserción escolar que tienen esos estados, sobre todo Chiapas y Oaxaca, es de, por lo menos de los niños que salen de primaria que entran a secundaria, es del 75%. Comparado con otros estados que son, obviamente, no solo el centro y el norte, que están en cifras de menores del 20%. Incluso era tan escandaloso que estuvimos buscando algunos, digamos, indicadores que midieran la calidad, que hay como exámenes estandarizados. Y casualmente no existen cifras para esos estados, porque la coordinadora no deja incluso que ni siquiera se apliquen los exámenes. Y luego, hablando de experiencia personal, que tengo familiares, estoy viviendo allá en la parte profunda de Tierra Caliente de Michoacán, colindeando con Guerrero, y tengo algunos conocidos que forman parte de la coordinadora. Los niños, hay ciertas materias donde no llevan los libros de la SEP, llevan libros que edita la coordinadora. O sea, que les enseñan esto todavía de la idea de los pensadores rusos, del pensamiento comunista, todo eso. O sea, lo que voy es que me da a entender que siento que ahí la Rectoría de la Educación yo no veo que la tenga la SEP, honestamente. Y aunque la ley diga, tengo algunos conocidos que trabajan, la coordinadora trabajan 4 horas al día ganando 25 o 30 mil pesos al mes. 4 horas solamente. Tal vez eso esté en la ley, pero como bien menciona el profesor Merino, también puede ser corrupto sin violar la ley. Entonces uno ve todo eso y en el pensamiento colectivo es que si no perteneces a un grupo de poder, a un sindicato, básicamente estás jodido aquí en el Estado. Entonces como que me parece muy interesante que nos menciones cómo manejaron eso, digamos, desde el centro. El caso de esos estados donde me da la impresión que la Rectoría de la Educación la tiene la coordinadora y no el Estado, y tienen pensamientos tan diametralmente opuestos que se me hace muy difícil que puedas dialogar con ellos. Posiblemente dices, bueno, hablemos del país donde hay 27 estados y omitamos 4, porque me parece que los indicadores son escandalosos en esos 4 estados. O sea, ¿cuál es como ahí algunas de las propuestas que plantearon para enfrentar ese problema? Posiblemente dices que es una cosa tan compleja, es un grupo de poder tan grande, que verdaderamente es bien difícil que hagamos algo en esos estados. Pues sí, digo, la situación en el sureste, digo, en esos 4 estados en particular, es lo que es. Ha sido así desde hace mucho tiempo, lo fue mucho antes de que nos tocara a nosotros estar en la SEP, sigue siendo así. Hace rato cuando hablaba un poquito de limitar las ambiciones y los alcances de un proyecto, es un buen ejemplo. Antes de que se pudiera centralizar el pago de la nómina en el FONE, lo que se hizo pues fue un censo. Entonces el INEGI fue, porque no, así como suena absurdo, pues no se sabía cuántos maestros había en el sistema educativo. Lo único que desde el gobierno federal se sabía es que pues, cada año mandabas una lana a los estados y ya. Y ellos te dicen que hay tantas escuelas con tantos maestros. Y como siempre, hay estados que les crees más y hay otros que les crees bien poquito, pero pues era la situación. Y eso había sido así desde hace mucho tiempo. Pues casi yo diría que desde el origen del sistema educativo. Pero cuando el INEGI levantó su censo, hubo lugares a los que obviamente los encuestadores no pudieron entrar. Entonces ahí fue uno de los primeros momentos, esto fue en el 2014 creo, en donde pues sí se topa uno con pared y dice, pues ¿qué haces? Esto es importante, ¿no? Porque digo, parece una encuesta, pero es realmente el fundamento de la información, que es una de las dimensiones más importantes, ¿no? Para medir la capacidad del Estado mismo para poder implementar cualquier cosa. Pero ¿qué haces? ¿Te vas a pelear? ¿Mandas a la policía? ¿Te haces güey? Dices que se hizo, pero no lo haces. Entonces, pues, no me tocó estar a mí ahí, no estaba yo todavía en la SEP, pero lo que entiendo es que se hizo pues, fue una cosa ahí medio a la mitad. En todo este proceso no lo mencioné, pero obviamente la colaboración que hubo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales fue absolutamente clave. Porque al final del día, el rol, las atribuciones que tienen los estados en la educación, pero muchas otras cosas se nos olvida y muchas veces desde el gobierno federal como desde acá sale la lana y acá hacemos las leyes,
pues como que nos olvidamos de los gobiernos estatales, pero luego nos acordamos de ellos cuando los necesitamos. Y en esa época hubo gobernadores que podrían ser muy mal evaluados por muchas cosas, y probablemente con razón, pero en el tema educativo se fajaron y decidieron entrarle con muchas ganas. Por razones políticas también. Algunos ya tenían el pleito comparado con la CENTE, entonces pues, dijeron que mejor me va a apoyar el gobierno federal para fregarme a estos cuates que me traen haciendo la vida de cuadritos desde que entré al gobierno, pues mejor. O porque el gobernador anterior es amigo de ellos, qué sé yo, ¿no? Cada estado tiene como su contexto, pero ese contexto es bien importante. Regresar un poquito a las reflexiones que les hacía. Entender eso y tomar en cuenta eso, pues es muy importante para uno usarlo de manera inteligente. Entonces, si tú sabes que el de Oaxaca puede ser capaz de aventarse ese pleito porque políticamente le conviene, pues aprovéchalo. Porque esa oportunidad, eso no se va a repetir muy seguido. Son coyunturas únicas. Ahora, tampoco se trata de pelearse por pelearse. El chiste es qué tanto puedes apalancar ese apoyo político para lograr algo real que sí sea de provecho y que pueda permanecer en el tiempo. Pero sí, definitivamente hubo casos y sigue habiendo casos en donde es muy, muy difícil. Hay una discusión previa, obviamente, que es si tú hablas con líderes, y me tocó en su momento conocer a líderes de la CENTE que son gente muy culta y que son capaces de dar argumentos que parecen muy sólidos y con los que se pueden tener discusiones interesantes. No, pero bueno, esa es otra discusión. Sobre lo que decías, rectoría, sí, no, la rectoría nunca fue absoluta. Todo el intento de la reforma que se hizo pues fue un inicio, un proceso que lleva mucho, mucho tiempo. Definitivamente no se concluyó en ninguna de las líneas, y en cuanto a la rectoría, pues no. Las cosas son como son y no es ningún secreto, ¿no? Bueno, antes que nada agradecer todas las participaciones. Creo que han aportado mucho a reflexiones que el semestre pasado, a propósito de un trabajo de microeconomía, habíamos podido empezar ahí a medio ver. No sé cómo plantearlo porque son dos cosas que me preocupan muchísimo. Primero, el tema de género, y segundo, el tema de las TICs. Entonces, el primero, estadísticamente justo veíamos que cada vez son más mujeres las que se gradúan de cada uno de los niveles educativos. Pero no, hay que confiarnos del dato aislado. Hay que ver cuál es el número de población que necesita recibir esa educación. Y lo que a mí me parecía alarmante es justamente identificar que las mujeres siguen sin lograr acceder a la educación básica. Sigue siendo un porcentaje mayor que el de hombres, pero no el que alcance para cubrir a la demanda educativa. En ese sentido, me gustaría aclarar que soy bastante ajena e ingenua al tema, saber qué planteaba la reforma y cuáles fueron los logros y avances en esa materia, bueno, en esa área más bien. Y lo segundo tiene que ver con esta parte de la tecnología, la educación, y me parece que la pandemia fue el punto de coyuntura donde el desafío se hizo visible. Ya existía, pero esta capacidad o incapacidad del Estado de poder estar a la vanguardia no solamente en la actualización de los contenidos, sino en las herramientas que facilita en la educación pública para poder proveer de estas herramientas a cada una de las generaciones que van pues saliendo año con año. Y bueno, esas son las dos grandes como líneas que me gustaría ver que podría compartirnos al respecto. Sí, sobre las cifras de cobertura en la educación básica, universal, tres cosas, ¿no? Se dice que es universal el acceso, porque es prácticamente universal, y siempre hay lugares y casos en donde no es así. Pero, como dije en un inicio, el objetivo de la reforma en la que a mí me tocó vivir no era aumentar la cobertura,
en la educación básica, en donde era prácticamente universal. Eso era, digamos, la narrativa ERCO. Claro, cuando había un gobierno estatal, un gobernador que se acercaba y decía, oigan, es que me faltan 20 escuelas en estos municipios, porque no sé qué, pues ayuda a uno, pues, pero no era de las prioridades. Y hasta donde yo recuerdo no había grandes lagunas, al menos en las cifras oficiales que había en ese entonces. Insisto, las tasas de cobertura pues, no eran del 100%, pero se acercaban. Y no recuerdo que fueran... Y sí, digo, normalmente de todos los niveles es mayor todo el aprovechamiento y la cobertura para mujeres que para hombres. En cuanto a los temas tecnológicos, no sé, esos problemas eternos que hay y en todo el mundo, digo, ya no me dedico tanto a temas educativos, pero a donde vaya uno es una tarea pendiente. Hubo programas como parte de la reforma, no era una de las prioridades. Sí hubo esfuerzos en temas de cobertura de conectividad, se repartieron dispositivos como se hizo antes y se ha hecho después, tanto a nivel federal como a nivel estatal en diferentes lugares. Sin haberlo revisado recientemente, yo creo que como país pues todavía no hemos encontrado la fórmula correcta y me atrevo a decir que son muy pocos los países en América Latina y en el mundo que han logrado incorporar de manera exitosa la tecnología y la educación. Quizás se deba a varias razones. Digamos, desde un punto de vista medio ingenuo, al principio había quizás mucho optimismo de la tecnología y la gente pensaba que bueno, pues ya con un gran software los niños aprenden solos y entonces no importa que el maestro no sepa hablar inglés, le das una tablet y solito aprende. Genuinamente sí hubo lugares y momentos en donde mucha gente pensaba eso. Obviamente eso no es cierto. Está el otro lado. Claro, desde un punto de vista político, qué mejor que poder estar regalándole computadoras y tablets a los niños. Y ese es un poquito el tipo de malos hábitos que arrastramos en México y en otros países, que es muy difícil resistir a ese tipo de tentaciones, en donde puedo decir, bueno, pero si estoy apoyando la educación, la conectividad y la brecha digital, etcétera, etcétera, pero pues qué conveniente que puedo estar regalándole cosas a la gente, ¿no? Que eso es un tema de gasto, ¿no? Siempre termina uno privilegiando el gasto que es más vistoso, más rentable políticamente que aquel que pues, quizás sí tiene un impacto, pero es muy invisible y difícil de cuantificar, ¿no? Bueno, pues gracias. Y en ese sentido, políticamente hablando, o sea, dejando un poco a un lado pues, el objetivo de que era brindar una educación de calidad, políticamente hablando, se buscaba también capitalizar el músculo político que significa el área magisterial, la CENTE, por ejemplo, desarticularlo políticamente hablando. Pues digo capitalizar, ¿no? Porque pues claramente no nos querían, o sea, no había mucho que capitalizar. Y no, digo, es otra historia, pero digo, obviamente los sindicatos en este país han tenido un rol político y electoral, ¿no? Muy visible, que ha variado en el tiempo, pero en ese entonces no era un tema electoral, en todo caso no favorable para el gobierno. En todo caso lo que se demostró en diferentes momentos es que pues, tuvo costos muy directos, porque así como hubo conflictos con los sindicatos, pues hubo movilizaciones en las calles en su momento y luego electorales. Pero no, el objetivo no era desarticular un partido político, un grupo político electoral, era un tema más de la economía política del sistema educativo. La motivación no era esa, pues más bien, digo, el Bester Gordillo pues había sido lideresa del PRI, ¿no? Había sido aliada y de otros gobiernos antes, o sea, no iba por ahí esta reforma. Luego a nivel local, cada gobierno estatal y cada gobernador, que eran de diferentes partidos, esto no era una cosa partidista necesariamente, o sea, era más como de lógicas políticas locales.
hace rato que estaba hablando de los gobiernos estatales con los que nos tocó trabajar, ¿no? De Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, nos tocaron cambios de gobierno en varios, y nos tocó trabajar con gobernadores de todos los partidos, y no fuera como que pues, los que eran de un partido estaban muy a favor y los que no, más bien era una cosa, pues no sé, como son luego esas cosas de política local muy enredadas con sus propias lógicas. Y el propio sindicato, no es como bien decía aquí, no es como que, sí, es el sindicato nacional, ¿no? De trabajadores de la educación, pero sus secciones pues se alinean con un partido y con otro partido y al mismo tiempo pueden trabajar con 3 en un estado y con el gobierno federal de otro, o sea, diría que es mucho más complejo y no, la respuesta corta es no. Sí, pues bueno, también en otro sentido, digo, o sea, eso de que nació para no funcionar, no lo creo tanto porque de acuerdo con el trabajo también que hicimos, nos dimos cuenta cómo a partir de esta reforma de 2012, al menos en el área de secundaria, educación básica, sí se incrementó demasiado, exponencialmente la oferta de escuelas y a la par de la demanda, ¿no? Entonces viene la reforma de 2017 y casualmente cae, y ya después, posterior a ello, pospandemia, de igual manera cae, pero hay un dato muy curioso que los alumnos del nivel, bueno, de la educación privada, desciende la demanda y aumenta la oferta de la educación pública. Entonces también ahí es un área de oportunidad para el gobierno, ¿no? Para poder brindar alguna solución a ese tipo de demanda. Sí, no, digo, la cobertura no era uno de los objetivos, o sea, obviamente hubo una expansión en el gasto importante y como decíamos hace rato, o sea, donde había burbujas, donde sí había lagunas severas de cobertura, se hizo un esfuerzo. Pero digamos, digo, por eso no tienes que cambiar la Constitución y pasar ninguna ley, pues abre más escuela y contrata más maestros en donde haga falta. Eso no es una gran reforma, eso hay que hacerlo bien, pero pues eso se resuelve con dinero, punto. O sea, no requiere rehacer los planes y programas de estudio, pensar como en la gobernanza de un sistema. Si hace falta una escuela en el municipio, pues ponla y contrata maestros, ¿no? Y eso, pues digo, eso siempre se ha hecho, se había venido haciendo. La pandemia obviamente fue un enorme reto en 1000 sentidos, pero sí, lo que decías ahorita de la educación privada y la relación que guarda con la educación pública es bien interesante, y si bien no es una demanda perfectamente elástica, sí hay un efecto de sustitución. En los estados como Michoacán lo conocen muy bien, y paradójicamente, y eso era un argumento que luego gente le daba a los líderes de la coordinadora cuando hablaban a favor de la educación pública. Me acuerdo que alguien les decía, bueno, pues ustedes están hablando a favor de la educación pública, pero en tu estado es en donde más niños tienen que ir a la educación privada. ¿Y por qué? Pues no es porque los padres tengan mucho dinero, pero pues la escuela pública está cerrada todo el año porque tú estás aquí manifestándote, entonces pues los papás lo mandan a la escuela privada. Es una cuestión así de práctica. Y al revés, cuando hay una crisis económica, o cuando llegó la pandemia, pues ya no te alcanza, entonces los mandas a la escuela de gobierno, punto. Hay una relación ahí bien interesante. Yo personalmente, estando en cuarto semestre, he empezado a descubrir que la cuestión de la academia me interesa como para quedarme acá un poquito más, ya no como alumno, por supuesto. Pero bueno, eso implica oportunidades que si se presentaran me gustaría tomarlas. Pero independientemente de eso, Nick decía algo muy cierto y muy interesante, es que estamos, tanto mi generación como la generación de ustedes, a punto de salir en un momento de transición política. Y me gustaría que nos platicara un poquito más de su experiencia con respecto a su entrada al equipo de transición,
porque también es una cuestión seductora, especialmente cuando se cuenta con un capital político que lo permite, y creo que para algunos que cuando tenemos una afinidad con un gobierno, esa capacidad, esa posibilidad también se presenta y es seductora aprovecharla. Pero también está el caso de que algunos estamos más bien vinculados o nos provoca defender un proyecto de políticas y no tenemos el capital político para entrar a los equipos de transición. Y sin embargo, creo que parte de estudiar la MAP implica que tenemos como la cosquilla de que una de las opciones es, tan pronto como salimos de la maestría, vincularnos a un proyecto de política pública para empezar a ser profesión ahí. Y a lo mejor, pues por la coyuntura, una de esas posibilidades puede ser un equipo de transición. Entonces, la pregunta es si podría platicarnos un poco más de cómo es el proceso para vincularse al mercado laboral, quizá a un equipo de transición política en un contexto electoral, después de acabar un posgrado. Sí, digo, les puedo platicar mi historia, no tengo ahorita chamba que ofrecer, ni mucho menos. Yo ahorita no tengo nada que ver con el gobierno, más allá de leer los periódicos todos los días y de poder opinar. Sigo teniendo muchos amigos, obviamente, que trabajan en el gobierno, en todos los partidos. Hasta sigo teniendo amigos que han sobrevivido todos estos años y siguen trabajando en el gobierno federal, lo cual yo creo que es muy sano para todos los involucrados, para el gobierno, para ellos y para gente como yo. Lo que te diría en muy resumidas cuentas, yo creo que es, ahorita que están en la academia, bueno, estudiantes, pero eventualmente si decides tú, por ejemplo, quedarte en la academia, yo creo que es bien importante y muy sano que aunque te dedicas a ser filósofo un rato, pues sigas manteniendo tus contactos y amigos que están en la política. Y no me refiero necesariamente a que tengas que ser militante y estar yendo a reuniones y tal, pero sí seguir, más allá de leer el periódico, pues mantener un poco esa vinculación. Eso, el día que tú digas, bueno, pues ya me cansé de estar leyendo papers todo el día y quiero regresar a una oficina de gobierno, pues te va a facilitar las cosas, que seguramente lo estás haciendo, pero también es muy saludable para el gobierno que haya esos vasos comunicantes. El CIDE yo creo que es una gran institución en ese sentido porque tiene una población muy diversa, ¿no? Hay estudiantes y académicos de todo tipo, y para todos los gobiernos yo creo que es muy sano que tengan vínculos con todo tipo de instituciones. Invariablemente, en función de los exalumnos que terminan estando en un gobierno o en otro, pues siempre hay vínculos más cercanos entre unos u otros, y el que fue maestro pues invita a sus alumnos, etcétera, etcétera, y eso es normal y no es que esté mal. Pero si uno puede, desde un lado u otro, ayudar a que haya más vínculos, yo creo que eso, pase lo que pase, es muy sano. Ahora, si estás pensando ya muy concretamente cómo colocarte, pues ponte a ver quiénes van a ser los candidatos, quiénes son sus equipos. Dentro de sus equipos, pues habrá la gente que se dedica a hacer campañas y a hacer comités en los estados y todas las cosas que le toca hacer a esa gente, pero habrá los cuates que se quedan aquí en la Ciudad de México y tienen la chamba que ahorita es aburrida, pero llega el momento puede ser muy interesante de hacer carpetas, como en su momento me tocó a mí, y pues búscalos. Y entonces, y todavía no estás en el gobierno, sabes que cuando estás ahí no tienes tiempo de leer, y lo único que dices, ojalá hubiera aprovechado el rato que tenía para leer todos esos papers, hablar con gente que se dedica a pensar las cosas, porque una vez que estás ahí no tienes ni medio segundo para reflexionar, y ponte a sus órdenes, ve y diles, bueno, ¿en qué les ayudo? Ustedes tienen que estar ahí en el gobierno, pero yo tengo tiempo para apoyarlos desde acá. Y yo creo que eso puede generar una simbiosis si se hace con transparencia y de manera franca. Yo creo que eso es de lo mejor que puede haber. Otra pregunta, Manolo. Desde tu perspectiva, de tu experiencia, digamos, ahora sí que en la práctica, porque uno aquí en la academia hay muchos textos que uno lee sobre ciertas habilidades que tiene que tener un maestro en administración pública y políticas públicas, como lo que esperamos ser en algunos meses. Pero digamos, ya cuando estás ahí, cuando te metes a la dinámica, estás trabajando en grupos, ¿qué tipo de habilidades consideras que son como las más significativas, o qué tipo de habilidades han tenido las personas, o qué tipo de habilidades tú fortaleciste, digamos,
para que una política pública llegue a un mejor fin? A lo que voy es que, o sea, este trabajo en equipo me parece muy interesante. Para mí, yo honestamente uno de los textos que me llamó la atención fue el de Gian Domenico Mahone, que hablaba sobre la importancia de saber persuadir y argumentar. Que yo lo que he notado es que pareciera que uno aquí te da como un cinturón de herramientas y aprendes un poquito de todo. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles tal vez serían las habilidades que tú consideras que hay que tener mucho más fuertes para poder liderar un grupo de esa naturaleza? Es un tema de argumentación, es un tema de la manera en la cual interpretas la evidencia, es un tema como de la reputación que tienes, de que ya tal vez publicaste un par de artículos y eso te da una cierta reputación del grupo de trabajo, o es un tema más de, ¿sabes qué? Tal vez fortalezcan más su facilidad de palabra o fortalezcan más su capital político, porque tal vez la persona que tiene ahí el papel del político dentro de la organización es el más determinante. O sea, ¿cuáles serían tú las habilidades que consideras que, desde tu experiencia, serían las más relevantes para echar a andar una política pública en un grupo de trabajo allá afuera? En mi experiencia es una muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta varía en función del lugar del momento, pero de manera muy generalizada. En mi experiencia personal, la cultura política mexicana es un reflejo de la cultura mexicana a secas y es un contexto en el que las relaciones personales y la confianza personal son absolutamente clave. Yo ya les conté, ¿no? Porque no es relevante, pero yo nací y crecí en Austria, mis papás eran diplomáticos, estudié en Inglaterra y me tocó crecer en un mundo absolutamente diferente a y conviví y pasé tiempo con amigos que también se han dedicado a la política en otros lugares y sí funcionan de manera muy diferente. O sea, la esencia fundamental del poder es la misma, pero las reglas del juego y la manera en la que se conduce la gente y las instituciones es muy diferente. Y sí, efectivamente, cuando lees textos quizás de un autor americano, europeo, la experiencia en la que se basa es diferente. Entonces, la esencia de lo que se dice ahí yo creo que es muy válida, pero a lo que estás llegando tú, yo creo que eso sí varía. Entonces, regresando a la pregunta que me hacías, tener ese vínculo personal es un primer paso que en el caso de México es indispensable, creo yo. Dándote el ejemplo de las reuniones que teníamos en el equipo de transición, a pesar de que eran los mayores expertos que no necesitaban ninguna recomendación porque eran gente que habían sido secretarios de educación o presidentes del INE o, no sé, investigadores con 20 publicaciones, aún así, todas eran personas que pues alguien nos llevó. ¿Por qué? Pues porque así funciona este país. Pues, alguien te recomienda, alguien te presentó. Evidentemente tienes que tener, como bien dices tú, tus publicaciones, tus argumentos, tus ideas, pero al final del día sí ayuda que la gente sepa quién eres antes de que llegues a hablar. Y no estoy diciendo que tengan que ser tus mejores amigos, pero digamos, ese primer paso es muy útil. De manera más concreta, ya pensando en qué liderazgos, pues me remito un poco a la pregunta que es un poco esta reflexión que les dejaba de si estamos pensando ya en cómo implementar una política pública, pues hay que pensar desde dónde estamos hablando. Hay cosas que se pueden hacer a nivel local, hay cosas que se impulsan desde el poder legislativo, que no sé, en el momento político que vivimos es impensable, pero a ver, hace 15 años desde el Congreso o desde la Conferencia de Gobernadores se pueden impulsar proyectos nacionales. Entonces, si estamos pensando que ahorita todo se va a hacer desde el gobierno federal, que todo pinta que así seguirá siendo, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero eso tiene ciertas implicaciones. Entonces, ¿qué habilidades necesitas? Pues depende. Para empezar, en qué puesto vas a ocupar, en dónde vas a estar sentado. No es lo mismo ser en la educación que ser en la hacienda. Y siempre ya hay conflictos estructurales entre cada una de las posiciones. En la educación, así se llame como Juan Pérez, Aurelio Nuño o quien sea, pues siempre va a tener una relación rara con el de Hacienda porque se va a dedicar a pedir dinero, como todos los secretarios. Pero al mismo tiempo siempre va a tener un conflicto con el de Gobernación.
en un contexto de reforma. ¿Por qué? Pues porque estás peleándote con los sindicatos y la chamba de la gobernación es no quiero pleitos. Entonces, digamos, mucho depende de eso, digo, eso ya es más anécdota personal, pero obviamente todas esas relaciones a nivel de los titulares, y empezando obviamente con la relación que tienes tú como secretario de Estado con tu jefe, el presidente, la capacidad que tengas tú de posicionar tu causa en la agenda de la organización en su conjunto del presidente, pues es clave. Si no te pelan, pues olvídate de que vaya a haber presupuesto o capital político, porque al final no eres tú. Y digo, eso se ve todos los días. Y otra vez, un poquito esta chamba de definir prioridades, pues es a todos los niveles. Es a nivel del asesor que está en la oficina de un secretario, es a nivel del secretario, pero obviamente partes del presidente. Es decir, pues tengo 3 balas, ¿en qué me las voy a gastar? O remodelo todas las escuelas del país, o doy pensiones a todos los adultos mayores, o reparto computadoras, pero no se puede todo. Y eso, pues, hay muchas maneras de tomar esa decisión, pero tu chamba pues, es liderar también hacia arriba y encontrar argumentos, razones o lo que tengas que hacer para impulsar lo que tú crees que sea importante. Pero si tuviste la mala suerte de que no fue así, pues también hay que pensar qué haces en ese contexto, ¿no? Porque no es como que pues ya no me dieron dinero, entonces yo no voy a hacer nada. Digo, mucha gente hace eso. Pues no es prioridad de este gobierno, entonces pues, ¿no? Pero no, más bien, en fin. No sé si contesté la pregunta. ¿Oh, sí? Sí. Sí, nos había mencionado que impulsar como este tipo de reformas solo se puede realizar como en ciertos momentos, ¿no? Y mencionó justo el periodo de transición y nos dijo, creo que hay otros momentos y no sé si podría mencionarnos muy rápido eso. Sí, pues digo, se puede hacer en cualquier momento, pero sí hay momentos en los que como que se definen prioridades y agendas. Obviamente cuando entra un nuevo gobierno, sobre todo si hay un cambio de partido, etcétera, pues es gente nueva, todo el mundo quiere llegar a anunciar cosas nuevas y muchas veces pues, es genuinamente ¿no? con la ambición de hacer cosas trascendentes. Ese es un buen momento, pero pues como nos tocó a nosotros, nosotros llegamos a la mitad de un gobierno, a la CEP, entonces era el mismo gobierno, pero pues llega un secretario nuevo, entonces pues es como un mini cambio. De la misma manera a nivel local, pues hubo elecciones en los estados durante todos los años, entonces llega un nuevo gobernador, y eso digo, en muchas industrias o en la política exterior es más común eso, tener en tu oficina un calendario de elecciones. Porque simplemente es tan marcado que estás negociando con un jefe de Estado y te lo cambian y entonces se cae todo. Entonces, pero tener eso en mente es absolutamente clave en todo lo que haga uno. Cualquier oficina del gobierno federal, al menos en ese entonces, tenía muy claro qué día tienes elecciones en qué estado y sabes si va a ganar un partido u otro, porque eso puede ser muy relevante para lo que estás tratando de hacer. Una cosa que no mencioné, pero yo siempre he pensado, es que así como cambia el contexto político, también hay ciclos fiscales. Y ahorita lo comentábamos, yo creo que eso lo saben muy bien los que reciben ese dinero, que son los gobernadores, que viven del gobierno de Hacienda, y ellos tienen muy claro cuándo va a haber más lana o menos, y son los primeros en formarse en Hacienda y en el Congreso para cabildear. Pero gente que se dedica, por ejemplo, a temas educativos, no sé, yo en mi experiencia, el año que de pronto se anuncia que va a aumentar en un 10% el gasto, es como para que hubiera una fila de todos los interesados en la educación para decir, yo quiero que 100 millones de esos los dediques a, no sé, el tema que a mí me importa, porque ese es un gran momento de oportunidad. Por ejemplo, y viceversa, en un entorno de recortes como ahorita, pues por mucho que trates de convencer a alguien, en un entorno de recortes, lo único que trata de hacer alguien es qué preservo y qué recorto. Si llega alguien a decirme, oye, tengo un gran plan para que gastes 500 millones más, pues la respuesta es, pues no tengo, lo único que estoy pensando es que voy a cuidar. No sé, esos son como los momentos que me ocurren. O también no puede haber choques externos, ¿no? También hablé del entorno internacional, en la educación quizás no sea tan relevante, pero hay otros temas obviamente en donde es absolutamente crucial. Puede haber cambios tecnológicos o modas,
o elecciones en Estados Unidos o en otros países en donde de pronto hay tendencias y cambios que hacen que sea muy propicio decir, bueno, oigan, hay que hacer lo mismo en México, ¿no? O de pronto hay un cambio geopolítico, entonces hay una gran oportunidad para atraer inversión extranjera, o llegan gobiernos de izquierda, entonces es una oportunidad para impulsar X tema, ¿no? No sé, en eso hay que ser muy oportunistas. Muy bien, pues muchas gracias Manolo por traernos estos temas para la reflexión. Creo que se han quedado como muchas preguntas, justamente muchas reflexiones sobre diversos temas, que es el propósito de este tipo de conversatorios, sobre todo, como mencionaban hace un momento algunos compañeros, tener el punto de vista de alguien que ha participado directamente en estos procesos de cambio, que ha participado directamente en el diseño, en la implementación, en la política. Siempre son valiosos para aprender, no solamente en el tema de educación, que es el principal que estuvimos tratando hoy, sino en otras arenas de política, ¿no? Que también nos encontramos con los diversos escenarios. Y bueno, pues hay varios elementos que tú nos mencionabas al principio, que igual pueden orientarnos cuando estamos en una situación como esta, ¿no? Tanto como analistas, digamos, más desde la academia, desde el análisis, como desde la propia función pública, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta conversación, y muchísimas gracias también a todas y a todos ustedes por participar, por su interés, y bueno, pues ya les iremos avisando de los siguientes eventos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.